es poder confesar nuestra fe. Qué lindo es poder cantar con la convicción y alegría de lo que hemos creído, porque si lo podemos hacer es por el testimonio de lo que hemos vivido. A un Dios que se ha revelado a nuestra vida, un Dios que en momentos de necesidad se acercó, restauró, transformó, perdonó, amó nuestro ser y nos ha dado una libertad para alabarle, para exaltarle y para nosotros hoy en esta mañana nuevamente sonreír y decir gracias, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Te adoramos, Señor. Iglesia, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, leemos en la Nueva Traducción Internacional, donde dice en el dulce nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Podemos repetir en voz alta: serán mis testigos. Tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. Amado Dios y Padre Celestial, damos gracias, eternas gracias, Padre amado, por rescatarnos con tu amor. Por, Padre amado, transformar nuestra vida, Señor, de experimentar el perdón, la relación, la intimidad contigo, relación contigo, cercanía contigo. Gracias, Señor, Padre amado, porque pudimos decirle adiós, Padre amado, a un pasado oscuro de dolor, Señor. Pero hoy, Jehová, podemos disfrutar debajo de tu luz, tu paz, tus cuidados, tus proezas y maravillas. Podemos descansar sobre ti, oh amada roca Jesucristo. Pero es que lindo, Señor, es que esa buena noticia, Jehová, llega a nuestra vida. Pero también, Padre amado, viene con la responsabilidad, el permiso y autoridad para llevarla al mundo, Señor, y compartir nuestra historia, que comienza, Jehová, con el encuentro de tu historia. Y Padre amado, Señor, hacer eso realidad es un reto. Hay que enfrentar y vencer muchas luchas. Pero qué lindo es saber que hay una promesa de un Espíritu que no tan solo consuela y redarguye y dirige, sino que nos reviste de poder para nosotros poder vencer. Padre, habla nuestra vida hoy. Y nuevamente resuena tus propósitos, Señor, en nuestro interior. Y haznos sensibles, Jehová, no simplemente a escuchar tu voz, sino, Señor, a responder a ella. Damos gracias, Jesús. Amén, amén, amén. Puede tomar asiento, iglesia. Te adoramos, Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor. Iglesia, nuevamente que el Señor les bendiga. Te adoramos, Jesús. Iglesia, no sé a cuántos de ustedes les gustan ver películas y cuando en las películas sale una secuela. En muchas ocasiones cuando nosotros vemos una película que nos gusta mucho y nos dice que viene una segunda parte, hay muchos que nos torna una emoción, hay otros que como que no queremos que se dañe lo que ya hicieron. Porque la realidad es que muchos critican la mayoría de las secuelas porque la realidad es que no le hacen justicia a la primera o al original. Pero les tengo que compartir, ¿verdad?, que nosotros nos vamos a ir acercando al libro de los Hechos, y el libro de los Hechos es una secuela, es una continuidad que rompe esa costumbre. Es un libro que continúa los relatos del Evangelio de Lucas y es escrito por el mismo autor. Y aunque pudiéramos, ¿verdad?, nosotros apasionarnos con las historias de Jesucristo y decirle, mira, no hay historia que llegue a ser paralelo a las de Cristo, tenemos que reconocer que el libro de los Hechos le hace justicia. No simplemente porque relata los hechos de los apóstoles, sino porque exalta los hechos del Espíritu Santo aquí en la tierra, manifestado en la vida de los discípulos, con poder, milagros y autoridad,
el cual hacen y ocasionan que nazca la iglesia y se propague el evangelio según los propósitos en gloria de nuestro Señor. Así que pudiéramos decir que la historia y los relatos de hechos, el personaje principal sigue siendo nuestro Dios. Y en el día de hoy, iglesia, nosotros vamos a comenzar una serie basada en unos sermones a través del libro de los Hechos. Así que yo les invito a través de esta semana, y quizás pudiéramos decir hasta meses, vayamos estudiando el libro de los Hechos para que cuando lleguemos a la casa del Señor vayamos a reforzar lo que el Señor ha ido hablando en nuestros corazones allá en cada uno de nuestros hogares. Pero como les acabo de expresar, como es una secuela, pues tenemos que repasar dónde se quedó la historia previa. Es como cuando usted ve una serie que quiere ver qué pasó en el season anterior, pues tenemos que empezar por eso. Y vayamos a visitar el Evangelio de Lucas y el final de este relato. Dice la palabra en Lucas 24, versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito. Les explicó, y hago énfasis, el Cristo ya resucitado. Que el Cristo padeciera y resucitara al tercer día. En su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. ¿Podemos repetir eso fuerte? Perfecto. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Después los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría. Estaban continuamente en el templo alabando al Señor. Qué bonito final a la historia del Señor Jesucristo. Qué bonito final aquí a los relatos del Evangelio de Lucas. Y es aquí, iglesia, donde comienza nuestra historia hoy. En una máxima revelación del Cristo resucitado. Y no podemos pasar por alto que aquí está plasmada la enseñanza que el Señor nos llevó a nosotros como iglesia en la serie anterior. Cuando visitábamos los primeros 3 capítulos de Efesios, donde establecíamos el fundamento que estaba el Trino Dios, y en las palabras de Cristo está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, donde enfatizábamos el poder de la gracia. Y en las palabras de Cristo estaba el arrepentimiento y el perdón. Y cuyo fundamento y su gracia, su resultado, nos lleva a una unidad. Donde vemos unos discípulos unidos en obediencia, en alabanza y en adoración. Así que pudiéramos ver que las vivencias que los discípulos están viviendo, valga la redundancia, son muy similares a los procesos que el Señor hoy nos está llevando como iglesia. A lo cual a mí me lleva a preguntar, Señor, ¿qué acontece después? ¿Qué tal si usted ahí busca su Biblia y vamos al capítulo 1 del libro de los Hechos, en la Nueva Versión Internacional? Y a través de este mensaje le invito a seguir la lectura conmigo. Dice capítulo 1. Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles, escuche bien, instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Empieza a hacer un resumen de dónde terminó la historia y podemos ver que el libro está dirigido igual que fue dirigido el Evangelio de Lucas a un estimado Teófilo. Y a mí me parece interesante que el significado de Teófilo es en griego
amigo de Dios y amado por Dios. ¿Cuántos amigos de Dios tenemos en este lugar hoy? ¿Cuántos amados por Dios tenemos en este lugar? Amén. Por lo tanto, tenemos el derecho, tenemos también el privilegio de hacer estas enseñanzas, esta revelación y estas instrucciones también parte de nuestra vida. Y Cristo está estableciendo sus instrucciones claras a sus discípulos. Lucas está enfatizando y haciendo memoria las instrucciones que el Señor le había dado y recalcando que luego de haber contado y relatado los acontecimientos de Jesús, Jesús dio unas instrucciones, y es lo que leímos en el versículo 47 del Evangelio en Lucas: en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas, dejando saber que todo aquel que nos podamos llamar amigo de Dios, que todo aquel que nos podamos llamar amados por Dios, el Señor nos ha dado una responsabilidad y unas instrucciones. Siga leyendo conmigo en el versículo 3. Sigue el relato. Después de padecer la muerte, se presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Yo interpreto que si una persona por 40 días consecutivos se acerca para recalcar, para enfatizar, para repasar un mensaje, yo entiendo que para esa persona es bien importante que tú entiendas. Y eso fue lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo. Dice la palabra que luego de su resurrección, dice Lucas, que Dios se siguió apareciendo para enfatizar en una educación sobre la resurrección, haciendo las pruebas evidentes de que había resucitado y estaba enseñando a hablar sobre el reino de Dios. ¿Por qué el énfasis? Porque entiendo que el Señor estaba comprendiendo el reto de la encomienda. Si han de predicar el arrepentimiento, si han de predicar el perdón de pecado a todas las naciones, tienen que fortalecer su fe. Tienen que estar convencidos en lo que han creído. Tienen que estar afirmando todos los días que yo he resucitado, y tienen que comprender quién es el que está vivo. Pero también tienen que comprender los secretos y los misterios del reino de los cielos. La palabra de paz, la palabra de amor, la palabra de misericordia, la palabra de redención, la palabra de gracia. Y esto es lo que el Señor Jesús por 40 días, luego de la resurrección, fue trabajando con sus discípulos. Continúa el relato. Una vez, mientras comían con ellos, ordenó, otra vez da instrucción: no se alejen de Jerusalén, sino esperen las promesas del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Te adoramos, mi Dios. Y es aquí donde yo quiero empezar a resaltar lo que yo entiendo que es una gran ironía. El Cristo resucitado, el primer día, luego que de su resurrección, le establece a sus discípulos: tienen que ir a predicar, tienen que ir a hablar sobre el arrepentimiento, tienen que ir a las naciones, tienen que ir. Este mensaje no se puede quedar aquí. 40 días más tarde, luego de estar explicando el reino de los cielos, luego de estar hablando sobre la resurrección, vuelve y le dice: tienen que salir. Pero a la misma vez que les está enfatizando la importancia de salir, les dice: frena, todavía no te puedes ir. Porque les está diciendo: para salir, vayan y prediquen, pero antes de eso se tienen que quedar aquí.
No pueden salir de Jerusalén. Y para nosotros también tenemos que comprender el reto que se enfrenta, porque en Jerusalén fue que mataron a Cristo. En Jerusalén es que los querían todavía y los estaban persiguiendo y querían matarlos a ellos. De todos los lugares que Él les está diciendo, quédate, es en ese lugar. Y les está diciendo, no te vayas. No te vayas, ¿hasta cuándo? Hasta que seas revestido del poder del Espíritu Santo. Si por un lado el Señor Jesús nos está enfatizando la importancia del mandato, del llamado que tenemos todos como discípulos, y asimismo te está diciendo, no lo comiences a hacer hasta que seas revestido del poder del Espíritu Santo. Eso quiere decir una cosa y es clara. Iglesia, que la única forma de hacer la obra de Dios es con el poder de su Espíritu. Que el llamado del Señor lo podemos cumplir en nuestra vida revestidos del poder de su Espíritu. Que los retos que se puedan enfrentar para llevar el mandato del Señor los vamos a vencer revestidos de su Espíritu. Y dice la palabra en el versículo 6, entonces, luego de haber escuchado nuevamente esa instrucción del Señor Jesús, le dice, entonces los que estaban reunidos con Él preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Y me encanta esto, porque para mí es como que después de 40 días, alguien se atrevió a hacer la pregunta que todos estaban sintiendo. Alguien se llenó de valor y dijo, Él está recalcando lo mismo, pero ¿cuándo es que tú vas a restablecer tu tiempo? Y creo que esa pregunta es importante porque yo creo que todos los que estamos aquí también, en algún momento le hemos preguntado al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo tú regresas? ¿Hasta cuándo es que vamos a seguir con esta lucha? Y tenemos que mirarlo también a la luz del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se cría con la historia y la promesa de un Salvador. Era lo que se hablaba en el templo, era lo que se hablaba en las interpretaciones de los profetas. El Mesías, el Salvador ha de llegar. El Mesías llega a Jesucristo. Escuchan sus proezas, escuchan su mensaje, escuchan su denuedo, escuchan cómo explica la ley, escuchan que hay redención, escuchan que hay gracia, ven los milagros. Pero no simplemente eso, es que lo ven morir y 3 días después lo ven resucitar. Y luego que resucitó, por 40 días adicionales lo están viendo otra vez presente. La pregunta entre ellos tenía que ser evidente. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué falta? Porque nos estás hablando, dando instrucciones, hablando del Espíritu, pero tú estás aquí, ya tú estás resucitado. Ya lo único que hay que hacer es móntate en un asno, móntate en un burro, móntate en un caballo, vamos a hacer otra entrada triunfal, vamos a ver a aquellos que te traspasaron con la lanza, aquellos que pusieron la piedra, vamos a enseñarles que estás vivo y ya. No se supone que fuera tan fácil. ¿Qué estamos esperando? Y nosotros también preguntamos, Señor, ¿qué estás esperando? Y la respuesta a esa pregunta es sumamente importante, iglesia. Porque la contestación de Jesucristo a ese interrogante es la respuesta que también nos compete a nosotros hoy ante las preguntas del Señor. Dice la palabra en el versículo 7, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder
y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. Lo primero que hay que resaltar en la respuesta que les da el Señor: mis hijos, no les toca a ustedes saber la hora. La contestación a su pregunta, eso le toca al Padre y la autoridad está en el Padre. Ahora, queda algo claro. Lamentablemente les tengo que dejar saber que no es ahora. Y yo me imagino que al más o menos ver cómo va la cosa, que entonces el reino no es ahora, la pregunta interior es: ¿para cuándo? Y el Señor no da ni espacio para que la podamos preguntar. Porque así en sus palabras les recuerda: por favor, no se olviden del plan que les estoy hablando. No se olviden de lo que les llevo diciendo desde que resucité y les vuelvo a repetir hoy. Y es que el plan de Dios es que todos conozcan esta verdad que ustedes han vivido y conocido. Mi plan es que esta verdad llegue a todos los corazones, a todas las naciones. Recuerden que el reino no ha de llegar porque todavía hay gente que no conoce. Hay que ir a Jerusalén, hay que ir a Judea, hay que ir a Samaria, hay que ir a los confines de la tierra. Recuerden que los estoy enviando aquí, allá y a todo lugar. Y para nosotros nos suena como un plan geográfico, como si el Señor les estuviera trazando la ruta, y muy bien, lo estaba haciendo. Pero no podemos pasar por alto lo que cada lugar de esos representa en aquellos que están escuchando la palabra. Cuando la palabra está hablando de Jerusalén, aquí, hay que hablarlo aquí. Tenemos que hablar el mensaje a aquellos que nos quieren matar. Cuando la palabra nos dice: vayan allí a Samaria, tienen que ir con aquellos con los cuales ustedes han tenido conflictos toda la vida. Y que ustedes también tienen responsabilidad en esos conflictos. Y cuando te dice: hay que ir hasta los confines de la tierra, a todo lugar, te está diciendo: tienes que ir en aquellos que no creen en tu mismo Dios. El discípulo no está aquí trazando una ruta de qué carretera va a coger. El discípulo no está aquí escuchando esto y trazando el mapa. El discípulo, cuando está escuchando los lugares que tiene que ir a visitar, lo que le está viniendo a la mente son todos los retos que tiene que superar, todas las puertas que tiene que tocar que no va a ser bien recibido, todas las luchas, todas las críticas, todas las pruebas. Y como el Señor sabe eso, también te dice: la única manera que vas a lograr eso es con el poder de mi Espíritu. Por eso no te puedes ir. Por eso todavía no podemos empezar. Porque todo lo que está corriendo en tu cabeza, todos esos retos, todas esas luchas, todas esas cuestas que tienes que subir, la única manera que lo vas a poder hacer es con el poder de mi Espíritu. Pero hay otro punto que yo creo que todos son importantes, pero este es el que sacude. Jesús les hace claro, escúchenme bien, el que va a llevar físicamente este mensaje no soy yo. El que va a llevar este mensaje son ustedes. O sea, te toca a ti y me toca a mí. Porque nosotros seremos sus testigos. ¿Qué respuesta? Me pregunto si se habrá lamentado haberla hecho. ¿Y qué acontece después? Versículo 9 dice: habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente
se les acercaron dos hombres vestidos de blancos que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Vamos a repasar. Señor, ¿cuándo tú vas a restablecer tu reino? Pues mira, mi hijo, a ti no te toca conocer eso, solo a conocer el Padre. Lo que sí queda claro, que no va a ser ahora. Porque ahora, como te dije, hay que ir a predicar el Evangelio. Hay que ir a los que están cerca, a los que están lejos y a los que todavía no hemos conocido. Y en eso hay muchos que te van a aceptar, hay otros que te van a rechazar. Van a haber muchas altas, van a haber muchas bajas. Por eso, antes de tirarte, tienes que ser lleno del poder del Señor. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Y mientras está diciendo eso, se eleva y se va. Y dice la palabra que se quedan todos mirando al cielo, posiblemente esperando que se disipe la nube, esperando a ver si pueden volver a crear contacto visual. Y de la nada salen dos hombres, dos ángeles, que les dicen: Galileo, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? En otras palabras, ¿qué están esperando? ¿Qué están esperando? El que se fue, ciertamente ha de regresar. ¿Pero qué están esperando? Ya ustedes saben el plan, ya ustedes saben la ruta, ya ustedes saben hasta dónde llega esto y ya ustedes saben lo que les hace falta. ¿Qué hacen aquí mirando al cielo? ¿Qué ustedes están esperando? Oh, iglesia en Buenavista, y yo sé que esa es la pregunta que Dios nos hace hoy. ¿Qué hacemos mirando hacia arriba? Iglesia, ¿qué estamos esperando para arrancar y movernos aún más? ¿Qué esperas para ser testigo de Él hasta el fin de la tierra? ¿Qué esperas para tomar decisiones en tu vida, para ser testigo del Señor y propagar las palabras del Señor aquí, allá y hasta los fines de la tierra? ¿Qué esperamos para ser sus testigos? Dice MacArthur en su comentario bíblico, él explica que la raíz de la palabra testigos en griego, iglesia, significa uno que muere por su fe. Y me parece tan excepcional que este libro comienza enfatizando en el tiempo que nuestro Señor Jesucristo se tomó para recalcar sus instrucciones. El versículo 8 de los Hechos dice, capítulo 1, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. ¿Y cuántos dicen amén? Y nosotros, muchos de nosotros leemos ese versículo, iglesia, y nos enfocamos en la bendición del derramamiento de su Espíritu. Nos enfocamos en lo lindo de su promesa, de su poder, de aquella tercera persona que va a habitar en nosotros y nos crea gran emoción. Pero cuando vemos el versículo, en muchas ocasiones pasamos por alto. Si ciertamente cuando leemos ese versículo 8 nos estamos comprometiendo a ser sus testigos. Si estamos comprendiendo que el derramamiento de su Espíritu sobre nuestra vida va de la mano con la responsabilidad. Y no puedo yo desligar uno del otro. Porque si yo no estoy comprometido a compartir lo que Dios a mí me ha dado hasta los confines de la tierra, ¿de qué vale su Espíritu?
Si es el Espíritu el que va a dar testimonio, ¿por qué se ha de manifestar si no estamos comprometidos con ir y hacer la instrucción que el Señor nos ha dado? Porque Dios nos ha llamado a ser sus testigos. Dios nos ha llamado a ir a predicar su palabra con tal convicción que estemos dispuestos de morir por nuestra fe. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Estamos dispuestos a morir. Cuando miramos esto, estamos dispuestos a morir. Esa es nuestra convicción. Así nos comprometemos con el Señor. Yo creo que hasta podemos retroceder un poquito y empezar a hablar de algo quizás un poquito más simple. Vivimos para expandir el Evangelio. Está en nuestro norte. Está en nuestra agenda. Está en nuestro propósito. Está en nuestra meta. Levantarme todos los días para ver cómo echo hacia adelante las promesas del Señor y cómo las comparto. Cómo expandimos el territorio. Cuando leemos estas proezas, cuando leemos estas palabras, cuando leemos el precio que no solo Jesucristo pagó, sus apóstoles, sus discípulos, las mujeres, estamos nosotros viéndonos en ese llamado. Cuando vemos, predica al lado de tu casa, enseña. Aquel que no conoces, ama. Estás tú poniéndote en ese escenario. Porque la realidad es que aunque tú lo reconozcas o no, Dios te está poniendo en ese escenario. Y cuando nosotros le preguntamos al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? Tú sabes hasta cuándo. Hasta que todo el mundo conozca. El llamado del Señor es nosotros caminar en sus pasos. Despojarnos de toda nuestra voluntad para llegar a aquellos que necesitan. Seamos hoy honestos con nosotros mismos y contestemos esta pregunta. ¿Realmente nos importa cumplir el mandato? Lo tengo presente, le tengo valor, siento que tiene esto que ver conmigo. Te amo, Dios. O estamos mirando al cielo, esperando que se disipen las nubes y ocurra un milagro y pase a mi alrededor lo que fui yo llamado a hacer. ¿Dónde estamos hoy? Te amo, Jesús. Les voy a compartir, yo no sé ni cuántos meses ya. El Señor me lleva reflexionando en este llamado. No porque predicaba hoy, sino cada vez que cierro la puerta, cada vez que me mete en retiro, cada vez que me da palabra, me lleva a confrontarme con esta realidad. Y me hace reflexionar si mi servicio, si mi adoración hacia Él me está llevando a ejecutar este llamado. Si mis decisiones, si en lo que yo pongo la mano está llevando a propagar el Evangelio a los confines de la tierra. Te amo, Jesús. Te amo, mi Dios. Y no miro la obra del Señor, no miro la obra del Señor con negatividad, porque hay mucho que el Señor está haciendo. Pero le quiero compartir mis relatos con Dios y
pedirle o esperando que tenga también fruto en sus vidas. Yo miro el llamado del Señor y en honestidad me pregunto, ¿estoy satisfecho en cómo el Evangelio está avanzando? ¿Estoy satisfecho en cómo el nombre de Cristo está siendo propagado? Y vuelvo y le repito, no voy a ver el vaso vacío cuando sé que está medio lleno. No voy a pasar por alto lo que muchos de nosotros hacemos en el nombre del Señor. Pero tengo que ser honesto. Hoy, un día como hoy, hay mucha más gente que no visita la iglesia comparados con la que visitan. Hoy hay todavía mucha gente que no conoce al Señor. Hoy todavía hay mucha gente que no practica la fe como le enseña la palabra y están conformes en cómo la practican. A la luz de eso tengo que reconocer, Señor, todavía falta y falta mucho. Pues entonces me miro y digo, me pregunto, lo que estoy haciendo, ¿cuánto impacto ha de tener? O si todos hacemos lo que yo estoy haciendo, el Evangelio avanza algo. Pero no tanto. Por lo tanto, en mi honestidad tengo que reconocer, tengo que hacer más. Y tengo que evaluar lo que estoy haciendo. Porque en ocasiones puede ser que estoy diciendo que lo que estoy haciendo está avanzando el Evangelio y realmente no, me estoy enfocando en programas, me estoy enfocando en actividades, me estoy enfocando en cosas que sabemos que tenemos que hacer para el reino, pero no incluyen el salir. Tengo ese momento de honestidad y digo, todavía falta. Y empiezo entonces a enfrentarme qué tengo que hacer. Y veo las cosas que tengo que empezar a hacer, las cosas que tengo que cambiar, los nuevos hábitos que tengo que entender o emprender. Y en franqueza me da pánico, me da temor, no lo veo fácil, me reta, me sacude. Pero ¿qué acciones radicales tengo que hacer por amor al Señor Jesucristo y que la obra adelante? ¿Qué acciones radicales tienes que tomar tú? ¿Qué te viene a tu mente cuando escuchas esta palabra? ¿Lo que estás haciendo es suficiente? Siendo honesto. Tienes esta instrucción en tu primado. Vives por esto. ¿A dónde tienes que ir que no has ido? ¿A dónde has tenido que hablar que no has hablado? ¿Qué limitaciones te has puesto? ¿Con qué te has conformado? Y a eso nos llama Dios. ¿Qué estás esperando? Te amo, Jesús. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos responder? Viva eficaz su palabra. Versículo 12 nos dice: entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban
estaban allí Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, el Celote y Judas, hijo de Santiago. Versículo 14. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. ¿Qué hacemos? ¿Qué he hecho? Obedecer al Señor. Y qué lindo, qué buena noticia que el Señor hoy nos dice como iglesia: no salgas corriendo, no te tires. Ese no es el llamado de hoy. Reconoce lo que hay que hacer, pero no te tires. De la misma manera que le dijo a sus discípulos: hey, no salgas de Buenavista, no salgas de tu casa, no salgas de tu aposento hasta que no seas revestido de poder. Porque la realidad es que cuando nosotros nos enfrentamos con esa verdad, sabemos que hay un montón de cosas en nuestro interior que tenemos que vencer. Sabemos que hay un montón de nuestras cosas en nuestro interior que tienen que cambiar. Pero es con el poder de su Espíritu. El llamado hoy, reconoce el llamado, pero reconoce lo que necesitas para cumplirlo. Lo primero que te estoy pidiendo es: cierra la puerta y habla conmigo. Ve al aposento. Comienza a orar con otra intención. Comienza a ayunar con otra intención. Comienza a leer la palabra con otra intención. Basta ya del yoísmo. Comprende ya que tu vida está en mis manos. Prepárate para atender otras vidas. Porque el poder de Dios es derramado para ir a alcanzar al necesitado. Te adoramos, mi Dios. Dice la palabra en Corintios 15, no lo voy a leer, en su versículo 6, que 500 personas durante esos 40 días vieron al Señor. La semana que viene verán cuando el pastor predique que solo 120 estaban allí en Pentecostés. Los que les gustan los números como a mí, eso es menos del 25%, justo debajo del 25%. La pregunta hoy: ¿en qué número vas a estar tú? Porque el relato de nuestra iglesia, Dios nos está llevando a lo mismo. La gente se pierde y no hay quien vaya. La mies es mucha y los obreros son pocos. Es tiempo de llenarnos de su Espíritu y salir por amor a Él y por amor a ellos. Queremos que vuelva el reino de los cielos. Cumplamos su mandato, iglesia. Amén. Yo te invito a inclinar tu rostro. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, mi Dios. Y te invito ahí en tu interior a hablar con el Señor. Solo tú sabes dónde está esta instrucción en tu vida. Solo tú sabes cómo tú estás respondiendo a esto. Pero hoy hicimos claro que para el Señor era importante, tan importante que luego de su resurrección estuvo 40 días repitiendo, enfatizando. Y ese mandato hoy es tan importante como lo fue en estos tiempos. Y el Señor hoy nos dice, nos toca a nosotros. Si hoy
Tú quieres comprometerte con el Señor de que vas a decir: Señor, yo voy a ir, pero voy a ser obediente a tu mandato, me voy a encerrar y voy a buscar tu presencia para ser revestidos del poder de Dios y hacer esto como tú me mandas. Si hoy tú quieres hacer ese compromiso con el Señor, yo te invito ahí donde tú estás a ponerte en pie. Te amo, Jesús. Te amo, mi Dios. Te adoro, mi Dios. Te adoramos, 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 mi Dios. Te adoramos. Toca corazones, mi Dios. Habla sus vidas, Señor. Habla sus vidas. Habla sus vidas. Es tu palabra, es tu llamado, Señor. Te amo, Dios. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. ¿Cuántos vamos a decir: Señor, aquí estoy? Te voy a buscar como no te he buscado antes. Te amo, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. La obra la hace el Señor. La obra la hace el Señor. Es intimar con el Señor, que derrame su poder sobre nuestras vidas. Es ponerlo en el primado. Es ponerlo en el primado, donde se merece y donde corresponde. Es hacer la obra como Él manda. Es vivir el evangelio pleno. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Te adoro, mi Dios. Si tú estás de puesta en pie, ahí donde usted está, usted derrámese delante del Señor como bien sienta su corazón. Si usted quiere levantar sus manos, bien lo puede hacer. Si usted quiere poner su mano en el corazón también, inclinar su rostro. Si quiere irse de rodillas como usted quiere intimar con Dios. Porque es un pacto personal. Y hable ahí con el Señor, hable ahí con el Señor. Hable sobre su anhelo, que usted ha entendido, que usted ha escuchado, que usted necesita cambiar, en qué necesita ayuda, dónde tiene que ir. Y mientras usted intima con el Señor, vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Padre, descansamos en ti. Y con regocijo, Señor, nos presentamos delante de tu presencia. Porque, Padre, tú has abierto camino. Camino, Señor, Padre, que nos permite hoy intimar contigo. A reconocer, Padre amado, que nos has sanado, que nos has perdonado. A reconocer que estamos en tu buena noticia. A reconocer, Padre amado, que nuestra vida está sobre la roca, que tú eres el que nos defiende. A poder afirmar cuán lindos son tus caminos para nosotros. Pero también, Señor, estamos en pie porque no podemos ignorar tu voz. Porque no es imposible, Señor, poder, Padre amado, pasar por alto tu llamado con nuestra vida. Mira a mis hermanos y hermanas que están puestos en pie. Hoy, Señor, Padre amado, han hecho pacto contigo. Yo te pido, Padre amado, que tu Espíritu Santo, el mismo Espíritu, Padre amado, vaya redarguyendo, Señor. Vaya conmoviendo, vaya revelando, vaya dirigiendo, Padre Santo. Y creando una sed insaciable de ti, Señor, de buscarte en espíritu y en verdad. De buscar, Señor, dar fruto del Espíritu, tener dones del Espíritu, poder del Espíritu, Señor, para ir, Señor, a cumplir tu mandato. Padre, obra en nuestra vida, Señor, que podamos convertir el querer en hacer. Padre, para que se allegue tu reino,
pero Padre, para que te conozcan aquellos que hoy viven en tinieblas. Padre, que como iglesia entendamos la palabra, Señor, que nos estás dando, que es tiempo de profundidad, que es tiempo de cercanía, que es tiempo de aposento, Señor, para ser revestidos, para poder cumplir el mandato que hoy tú nos has dado. Y hoy, Señor, vamos a la mesa con un nuevo significado. Sí, comprendiendo tu perdón y el privilegio, pero que ese pan que representa tu cuerpo, que esa copa, Padre amado, que representa tu vida en sangre derramada en la cruz del Calvario, también, Señor, nos representa a nosotros. Porque estamos participando de tu cuerpo y de tu sangre, como símbolo, Señor, también de lo que tú hoy nos has llamado a hacer. Damos gracias por tu palabra, por tu fidelidad y por mirarnos, Señor, con sentido. Damos gracias, Señor Jesús. Amén, amén, amén.